Vamos a leer Daniel 9:3 al versículo 6. Volví mi rostro a Dios, a Dios el Señor, para buscarle en oración, para buscarle en súplicas, buscarle en ayuno, buscarle en cilicio y buscarle en ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice la confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Padre mío, vuelvo a pedirte, auxíliame por favor, en el nombre poderoso de Jesús. En el primer tema, hermano, hablamos la introducción a las 70 semanas de Daniel, que fue la causa de por qué el pueblo fue capturado o hecho esclavo por 70 años en Babilonia. No fue por buenas gentes, sino los pecados fueron demasiados. Aunque la paciencia del Señor es extrema, el Señor decidió poner un correctivo para que no se perdieran sus almas. ¿Ven? El segundo tema, que fue el día de ayer, vimos ya la ira de Dios, el castigo, que el Señor abandonó el templo y la destrucción del templo de Salomón. Hoy, que es el tema 3, hermano, vamos a ver cómo se dividen las 70 semanas de Daniel. No creo que acabemos todo hoy de la división, pero cuando menos lo que alcancemos. Amén. Si usted se pone a ver, hermano, el pueblo Israel había ido esclavo a Babilonia porque habían pecado. Entonces Daniel ya estaba viejito, hermano. Daniel ya se había aventado los 70 años en Babilonia. Y Daniel ese día estaba ayunando, hermano, pero no estaba ayunando aguantando hambre, sino él estaba gimiendo, él estaba clamando. Él dice que se volvió al Señor para buscarle en oración, para suplicarle, ayunando en cilicio, en ceniza, y oró al Señor e hizo su confesión. Pero cuando veo que hace la confesión Daniel, él no habla únicamente por él. Él no está ayunando por él. Él está pidiendo por toda la nación de Israel, hermano. Amén. Y le dice: ay Señor, tú eres grande y temible, pero guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Y luego dice: hemos pecado. ¿Quién? Todo Israel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado. ¿A quién? A Dios. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Y si usted lee, más adelante dice: ciertamente tu juicio ha sido justo. ¿Sí? Pero también dijiste, Señor, que volverías y nos harías regresar a nuestra tierra cuando se cumplieran los 70 años. Amén. Y en el 9:6, hermano, dice algo que no hemos escuchado a tus siervos, los profetas. En aquel tiempo no había pastores, ¿verdad? Y hermano, a veces no escuchan la palabra de la Biblia, que hablar de los pastores. Si no la leen, hermano, que hablaron en tu nombre. No escuchamos a nuestros reyes, es decir, a los gobernantes, hermano, a nuestros príncipes, y aquí agrega, hermano, ni a nuestros padres. Entonces, todo lo que Daniel está diciendo, amén. Y él empezó a orar, hermano, y a ayunar, y pasaron varios días. Pero en Daniel 9:20 dice que el ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María, hermano, ese ángel se le aparece a Daniel. Imagínense qué viejito estará ese ángel, ¿verdad? Porque eran muchos años antes de que se apareciera María y todavía seguía vivo. Para los que no saben lo que es la vida eterna, no sabemos, ¿verdad? Porque todavía no hemos ido para allá. Y hermano, vamos a vivir por siempre si logramos vencer las pruebas. Amén. Daniel 9:20 dice: yo estaba hablando
orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Es decir, ya las dos cosas. Y Daniel, quién sabe, hermano, qué cosas haría, pero él se declara culpable delante de Dios. Se imagina un viejito ya, hermano, como de unos 90 años, que era profeta, usado por Dios, guardado por Dios. ¿Qué pecados podía tener? Es decir, si Daniel, teniendo la estatura de Daniel, hermano, espiritualmente hablando, él no se sentía justo ni digno, hermano. Es decir, siempre vamos a hacer, bueno, no siempre vamos a hacer, pero podemos, hermano, ser humildes delante del Señor, porque perfecto solo Dios. Amén. Y Daniel, hermano, confiesa su pecado y el pecado del pueblo de Israel. Dice, y presentando mi súplica delante del Señor en el santo monte de Dios. Todavía yo estaba hablando cuando Gabriel, el hombre al que había visto en una visión al principio, se me acercó. Yo estaba muy cansado, como la hora de la ofrenda, es decir, a las 3 de la tarde. ¿Por qué estaría cansado? A causa de los días, hermano, del ayuno. A causa de estar gimiendo y de estar suplicando delante de Dios. De eso estaba cansado Daniel. Pero me dice, estaba a esa hora cuando llegó el ángel Gabriel y me instruyó. Habló conmigo y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden. Pero fíjense lo que dice. He venido para explicártela, porque eres muy estimado. ¿Se imagina, hermano, que digan eso de usted? Que su nombre en los cielos, hermano, esté figurando. Ay, santo, ¿eh? Bueno, nosotros no sé, pero Daniel sí, hermano. He venido para explicártela porque eres muy estimado. Pero ahora le dice, pon atención a la orden y entiende la visión. Amén. Si a Daniel le dijeron que pusiera atención y que entendiera, quiere decir, hermano, que esto era difícil de entender. Si Daniel no era cualquier cosa, Daniel era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Era un hombre, de hecho, cuando empezó a hablar en Daniel 9, él estaba estudiando los libros de Jeremías, Lamentaciones y Jeremías, hermano, las profecías de otros profetas. Entonces, es decir, podemos indagar en la Biblia, ¿verdad? Es que le iba a decir, a veces hay pastores, hermano, que dicen, no, yo, nomás yo. Lo que yo enseño y nomás yo. Pues ya como que se vuelve uno secta, ¿no? Porque no quiere decir que escuchemos y comamos de todo, pero amén. Daniel era uno de los profetas mayores, Jeremías también, y Daniel estaba estudiando a Jeremías cuando llegó esto, ¿verdad? Pero le dice el ángel, pon atención a la orden y entiende la visión. Si no pones atención, no vas a entender. ¿Qué se necesita para entender? Poner atención. Amén. Entonces, si usted pone atención, mi amado hermano, muy posiblemente usted va a entender. Pero si usted está con su Facebook ahí en el teléfono, contestando mensajes o mandando WhatsApp o haciendo selfies, pues no va a entender mucho. Y lo que va a pasar es que se va a aburrir. Se va a aburrir y va a decir, ay, ese gordito, ¿cómo habla? Amén. Entonces vamos a empezar. Primeramente le dice que hay un decreto de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios ha dado una orden, y esa orden es un decreto, es decir, nadie lo puede mover. Ya Dios lo declaró y así va a ser. Amén. Y le dice Daniel 9:24, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión o a la rebelión, para terminar con el pecado, para acabar con la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Si me está entendiendo lo que le estaba diciendo para empezar a Daniel, cuando él oyó ungir el lugar santísimo, yo le hubiera preguntado, ¿y cuál lugar santísimo? Si no tenemos templo.
¿Cuál lugar santísimo si el templo fue quemado, fue destruido por Nabucodonosor? Y él no está diciendo que lo van a reconstruir, ¿verdad? Sino dice, vamos a ungir el lugar santísimo. Pero fíjense todo lo que dice, lo estuvimos viendo ayer. Primer punto, ayer dice 6, pero hoy vamos a hacer rápido 5. Acabar con la rebelión. Amén. Hermano, Daniel dijo, hemos sido rebeldes. Pues ahora llega el Señor y le dice, los rebeldes se van a acabar. Es decir, Dios va a acabar con la rebelión y con los rebeldes. ¿Quién es un rebelde, hermano? El insujeto. Insujeto a sus padres, insujeto a su marido, insujeto a Dios y a las autoridades eclesiásticas, si usted gusta, insujeto hasta a los staff, hermano, que están en la calle, insujeto a todo. Esa es rebelión, esa es anarquía. Amén. Dice, se ha decretado, han sido decretadas sobre tu pueblo para parar la rebelión. ¿Y sabe quién es uno de los rebeldes más difíciles, pues, por decirlo así? Es el padre de la rebelión, Satanás, se rebeló a Dios. Entonces cuando dice, va a poner fin a la rebelión humana y espiritual. Amén. Y se va a acabar el rebelde, hermano. ¿Usted cree? Ay, Padre Santo. ¿Usted cree que Satanás se arrepiente y pida perdón? No. Pero se va a acabar el rebelde. ¿Cómo? En el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén. Lamentablemente, hermano, las potestades no se van a arrepentir. Digo, no, de eso no me lamento, no, está bien, que les den muy duro, se les quite. ¿Ah? Pero me refería, mi mente estaba en una cosa y mi boca estaba en otra. Lamentablemente va a haber humanos que no se van a arrepentir. Yo me recuerdo cuando era niño, yo fui rebelde ante mi madre. Me daba unas chanclizas que yo me acuerdo que le decía, aunque me mates, no lo voy a hacer. Y me daba más duro y no lo voy a hacer. Entonces esa parte se me quedó en mi mente, no se me había olvidado, pero Dios me la recordó. Porque en la gran tribulación, Dios va a mandar plagas a los humanos y a los seres espirituales, y se van hasta morder hasta la lengua, dice, y van a sangrar y van a ser atormentados, y aún así se van a poner en contra de Dios, van a lanzar blasfemias contra Dios. Entonces, claro, lo que yo le digo parece caricatura, ¿verdad? Comparado con lo que va a pasar. Yo le decía a mamá, no, aunque me mates, no me acuerdo qué me ponía a hacer, ¿verdad? Pero porque yo me los ganaba, hermano. Yo soy bueno para ganar chanclas. Fui bueno, pues, para eso, ¿verdad? Y hermano, ¿qué quiere decir? Ya se me quitó, gracias a Dios. Pero hay gente que no cambia. Llegaron al Señor, perdone, y siguen siendo rebeldes. Eran mentirosos en su vida anterior y en la iglesia siguen siendo mentirosos. Eran tramposos e siendo inconversos y llegan a la iglesia y siguen siendo tramposos, hermano. Hay unos que les gustaba el alcohol y en la iglesia todavía quieren seguir tomando. Les gustaban las mujeres y en la iglesia quieren seguir teniendo más mujeres. Entonces no se han convertido. Y si han creído, pero siguen siendo rebeldes delante de Dios. Amén. Pues aquí en la palabra de Dios, lo que le está diciendo el ángel a Gabriel, el ángel Gabriel a Daniel, que el rebelde que no cambie va a ser acabado. Y por eso le digo, lamentablemente, en la gran tribulación, ahí va a haber todavía potestad. Por eso sí, yo sé que no se van a arrepentir. Amén. Y también va a haber hombres humanos, dijera la chimoltrufia, ¿va? Que están siendo rebeldes y que no se han querido arrepentir de su pecado. Cuando uno sale a la calle a evangelizar, hermano, yo he encontrado bastante gente que me ha dicho, no, yo voy a morir por lo que yo voy a pagar por lo que yo hice. Really? Si la paga del pecado es muerte, ¿cómo vas a pagar? Ah, no, pues me muero ya. No, si no habla de esa muerte, habla de la muerte eterna, habla de una muerte de tormento, de todos los días por la eternidad. Ah, pues sí, allá vamos a ir todos. No, yo no voy para allá. Para eso murió Cristo por mí.
Para que yo no vaya allá. Sería una tontería, hermano. De todos modos, teniendo la puerta abierta, porque aún sigue abierta, quererse ir a la puerta del infierno. Y santo. Segundo punto dice, va a acabar con el pecado. Es decir, Dios, hermano, va a eliminar todo el pecado. La concupiscencia, hermano, que aún habita en nosotros, se va a terminar, hermano. Y el pecador va a parar de existir. Es decir, si todavía hay en el mundo pecadores, van a morir. Si hay pueblo de Dios, hermano, que aún sigue pecando, también van a morir. El pecador va a dejar de existir, al menos sobre esta tierra. Lo vamos a mirar más adelante cuando estudiemos Apocalipsis. El Señor dice que va a quitar en esas 70 semanas, va a quitar la iniquidad, va a quitar la maldad, hermano. Y fíjense que hay gente mala. No le voy a decir algunas cosas que ya hemos visto, pero ay, santo. Bueno, un ejemplo. Un hombre casado con eso parece como un año casi, mató a sus 2 niños, a su mujer, porque creo que era, ¿verdad? Y que tenía a su querido o querida, y como no pudo divorciarse, no tuvo el valor, pero sí tuvo el valor para matar a la esposa, matar a los hijos y los enterrar. Y era joven, y la mujer joven, pura maldad, hermano. Mejor decirle, ¿sabes qué? Ya tú y yo no lo hacemos, ahí nos vemos, ¿verdad? Claro, ellos eran mundanos, supongo yo. Pero no quiere decir que los cristianos nos debemos divorciar, ¿verdad? Claro. Sí, pero digo, ay, hermano, este no se quiso divorciar, como les dije la otra vez en Romanos 7, ¿verdad? Que hasta que la mujer está sujeta a su marido hasta que éste muere. Pues él lo entendió así, dijo, no, pues como es pecado, mejor la mato, ¿verdad? Santo Dios. Bueno, y después de que quite todo esto, el Señor va a traer justicia eterna. Ya no va a haber injusticia, hermano. Ni los hijos con los padres, ni los padres con los hijos. Ya no va a haber corrupción, ya no va a haber mordida, ya no va a haber tranza, ya no va a haber nada, hermano. Todo va a ser perfecto. Amén. Amén. Y va a haber un lugar santísimo, ungido por Dios. Les recuerdo lo que hablamos ayer, lo que se predicó ayer. Dios había abandonado su templo porque lo habían obligado a irse. ¿Cómo? La gente fue idólatra. Y Dios se asqueó, se cansó, se hartó y se fue. Una vez yéndose él, el templo fue destruido. Y cuando estaba enseñándose ayer, me pasa lo mismo que ahorita. Nosotros somos templo. Si nosotros cometemos cosas abominables delante de Dios, estamos forzando a Dios a irse. Y hermano, y perdone, pareciera, porque hay gente así, ¿verdad? Que dice, no, el Señor se tiene que aguantar ahí conmigo. Se dice que no nos haga, ¿qué? Que no se haga uno con una ramera, que qué comunión tiene la luz con lo belial, ¿verdad? ¿Sí? Y hay gente, perdón, hermano, yo he oído, no conozco, pero he oído de cristianos que saliendo de una iglesia de allá de la luna, hermano, dando vuelta a la esquina, agarraban muchachas que estaban ahí vendiendo caricias, saliendo de la iglesia, por amor de Dios. Entonces, ¿a qué fueron a la iglesia? Ay, Padre. En fin. Bueno, eso va a pasar. Pero ya en Daniel 9:25 le empieza a decir Daniel cómo se van a dividir las 70 semanas. Amén. Estas 70 semanas, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. Pero estas semanas no son de días. Estas son semanas de años. No sé si me estoy explicando. Cuando el Señor dice en esta parte, una semana, se está refiriendo a 7, pero no 7 días, sino 7 años. Dicho de otra manera, una semana es igual, a 7 años. O sea, día por año te daré. Hay una parte que dice la Biblia, a ver. Entonces, es decir, si yo le digo un día, 2 días, basado en esto, porque en el Señor un día son 1000 años. Amén.
Pero esa es aparte, ese es otro ángulo. En este ángulo de Daniel, una semana es igual a 7, pero no 7 días, sino 7 años. Esto es necesario que lo entienda, es básico. Si no entiende esto, se va a confundir un poquito más. Vamos de nuevo. Una semana, ¿cuántos años son, hermano Germán? 7. 3 semanas. 21. ¿Ah? 21. Ok. 21. 21. 21. ¿Por qué? Entonces, 7 semanas. 49 años. Amén. Ya entendemos esa parte. Ok. Entonces dice, has de saber, estamos en Daniel 9:25. Has de saber y has de entender. Porque una cosa es saber y otra cosa es entender. Usted puede saber palabra de Dios, pero puede ser que no la haya entendido. Cuando digo que no la haya entendido, no quiere decir que sea usted ignorante, no. Porque el que ya entendió, hermano, la palabra de Dios, ya se aparta, ya se cuida, ya la pone por obra. Si le dice el Señor, apartaos, ¿sí?, de toda inmundicia y todo el resto de malicia, ya lo sabe, pero no lo ha entendido. El que ya lo entendió, se aparta, hermano. Amén. Usted sabe, por ejemplo, creo que es 13:14 de Hebreos, que dice, sed santos, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted lo sabe, ¿cierto? Pero yo no sé si ya lo entendió. Puede ser que ya lo entendió, de repente le brinca el chihuahua, ¿verdad? Otra vez, y lo vuelve a sujetar al ratito, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios, usted ya lo sabe. ¿Qué es lo que sabe? Que tiene que buscar la paz con todos, hasta con el suegro y con la suegra, no importa, con todos, hasta con el policía. No, los policías aquí son buena gente. Hay otros lugares que no, hermano, son difíciles. Con los vecinos, hermano, aquí son buena gente, allá en otros países, ay, santo. Amén. Es decir, buscar la paz con todos, menos con los demonios, ¿ok? Aclaremos eso. Que si no, es que yo ando aquí del brazo con porque pues hay que buscar la paz. No. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es bien cortito el versículo, pero mira cuánto abarca. Y no dice buscar la paz y la santidad con todos solo los lunes, ¿verdad? O solo en las noches, o solo en la iglesia, o nomás en el trabajo, o solo cuando duermes. Si no es en todo momento. Y con ese versículo, hermano, con eso ya nos puso en conflicto el Señor. Porque hay unos que qué tan difícil es estar en paz con ellos, ¿verdad? Amén. Pero dice el Señor, aún con ellos, estar en paz. Hay una parte en la Biblia que dice, en cuanto a ti dependa. Si el otro no quiere estar en paz, bueno, ese es el problema del otro, ¿verdad? Porque no tiene a Cristo, ¿cómo va a estar en paz? Lo que tiene un chamuco, ¿eh? Tal vez tiene 10, ¿verdad? Pero y no puedes tener paz. Y está como la Vía Express. Entonces usted esté en paz. En cuanto usted dependa, esté usted en paz. Si el otro está amargado, hermano, es violento, iracundo y sabe que tantas más cosas, déjelo al otro. Usted esté en paz. Entonces ya lo saben. Amén. Esperemos que ya lo entendamos todos, ¿verdad? Incluyéndome yo. Amén. Bueno, dice Daniel 9:25, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas más 62? 7 más 62. 69. Ay, Dios mío, aquí en Estados Unidos así nomás los pasan, hermano. Porque allá no, si nos hacen. O mucha calculadora, tal vez se acostumbra uno. Amén. Bueno, 7 más 62 son 69. ¿Hasta ahí ya vamos entendiendo? ¿Y cuántas semanas se habían decretado? 70. Amén. Amén.
Yo creo que me voy a bajar. ¿Me ayudas con ¿cómo se dice? Con un atril? Me voy a bajar para explicárselo mejor. Gracias. Aleluya. Vamos del principio, hermano. Porque aquí usted va a salir, pero hasta álgebra vas a ver. Amén. Ok, una semana, ya lo explicamos, es igual a 7 años. Amén. Amén. 70 semanas es igual a ¿cuánto? Y de Daniel para acá han pasado más de 2500 años. Entonces, ¿será que el Señor mintió? ¿Gabriel mintió? ¿O qué pasó? Porque ya han pasado 490 años. Entonces dice, has de saber y entender que habrá 7 semanas más 62 semanas es igual a ¿cuánto? Pero Gabriel no le dijo que habían sido 69 semanas, sino dijo que iban decretadas 70 semanas. Entonces quiere decir que aquí falta una semana. Y entonces ya serán amén. O sea, 7 más 40 y ¿qué? 62 son 69. Ah, ya ve, ya estamos bien, ya está. Entonces, cuando dice aquí, has de saber y entender que habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, la división viene, así la puse yo, ¿verdad? Primer lugar, 7 semanas. Segunda fase, 62 semanas. Tercera fase, hermano, es una pausa. Cuarta parte, no, perdón, la pausa no. Después de las 62 semanas, viene la destrucción del templo. Si está poniendo atención, hermano Lauro, ¿cuál templo? Si el templo ya no está, No fue destruido, ¿no? entonces quiere decir otro templo. Amén. Después el cuarto fase es una pausa. Y la quinta parte es la última semana. Creo que escrito es más fácil de entender. Estas 70 semanas se van a dividir en 5 etapas. Amén. Amén. ¿Cuál es la etapa primera? 7 semanas. Ahorita vamos a ver cuál es. ¿Cuál es la segunda etapa? 62 semanas. Es decir, en esta habrá 49 años. Amén. En la segunda etapa, que son 62 semanas, habrá 62 por 434, ¿no? ¿Cuánto es 62 por? A ver, ya me puse aquí. 7 por 2 son 14. Se lleva 1, 7 por 6. 42.
¿Y una? Sí, son 474. Entonces yo me equivoqué aquí. 7 por 7 es 69. 690 años. No, está bien, ¿no? ¿Qué me pasó? Bueno, ahorita nos desconfundimos, hermano. Amén. Ahora, en esta etapa van a pasar 434 años más 49 años. ¿Ya ven por andar haciendo burla? Ándale, estoy burlado. 13 se lleva una, 8 se quita la una, 483 años. Entonces faltan 7 años para que sean los 490. Tal vez ya lo confundí, pero ahorita lo desconfundimos. Yo soy especialista en confundir, no en desconfundir, pero vamos de nuevo. 70 semanas se han decretado para que el Señor traiga justicia eterna. Es decir, para que se acabe el pecado de toda la tierra, por siempre. Para que el Señor venga a imponer su reino. Para que esta tierra sea una tierra de paz, de amor, de dicha. Para que toda rebelión, todo pecado, todo pecador, todo rebelde, toda iniquidad, toda maldad, sea quitada para siempre de la tierra. Dios lo va a hacer en tan solo 490 años. Amén. Ahora, de esas, el Señor dice ahí en Daniel 9:25 que están divididas ya 7 y 62 semanas. Entonces yo les decía, son 69 semanas. Falta una semana. Y la vamos a ver en 5 diferentes etapas. La primera etapa es la de las 7 semanas, que son 49 años. La segunda etapa, las 62 semanas, que son 434 años. La tercera etapa, la destrucción de un templo, que cuando a Daniel le estaban diciendo, ese templo aún no existía. La cuarta etapa es una pausa. Cuando ustedes, ¿se acuerdan los que somos ya de 50 años para arriba? Las grabadoras, se ponía su cassette, estaba, y luego le ponía pausa. Y si estaba grabando de la radio, le ponía pausa en todos los comerciales, ya cuando venía la suya, ponía a grabar, sí se acuerda. Entonces ya no tanto chamaquitos, es que los muchachos de 20 años no saben qué es eso. Bueno, y luego viene la quinta etapa, la última semana. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok. Este mismo versículo 9:25 le quité algunas partes para que no lo confunda, pero se lo vamos a leer completo primero. Estamos en Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden, amén, desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías y príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Amén. 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 Ok. Si le cierras la cámara, deja que sea. Que la otra vez cerraste mucho. La puedo yo cerrar después, pero no la puedo abrir. Amén. Vamos a ver. Déjeme entrar por aquí. Entonces, dice, primera parte, has de saber y entender que desde que se dio la orden, se dio una orden. Desde que se dio la orden, ¿sí? Desde la salida de la orden para reconstruir y restaurar Jerusalén, volverá a ser edificada con plaza, con foso, pero en tiempos de angustia. Ese templo o ese Jerusalén, esa restauración, se dará en 7 semanas. ¿Hasta ahí me va entendiendo? Ahí voy despacito. ¿Ven? Es decir, las primeras 7 semanas
es desde que se da la orden hasta que se hizo el templo, hasta que se restauró Jerusalén. Si usted lee Esdras, Nehemías y Ageo, lo va a poder entender. Primero puede leer Nehemías, después puede leer Esdras, y ya después va a ver Ageo, que es el profeta en aquel tiempo. No les voy a hablar de los 3 profetas de los que no acabaremos aquí, pero ahí se narra cómo se restauró el templo y cómo se restauró Jerusalén. Se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Imagínese, hermano, que usted compró un terreno gigante, digamos de 4 millas a largo. ¿Qué es lo que usted haría primero? Cercarlo, ¿ah? Es lo más lógico, ¿verdad? Y después ya construir su casa, ¿ah? ¿Cierto? Amén. Bueno, en el camino de Dios y los hombres que Dios puso, no fue así. Primero se fue a la ciudad que estaba destruida, y lo primero que se hizo, se levantó altar a Dios. Es lo primero. Al revés de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Para pedirle a Dios que nos guarde de todo. Yo en particular tengo este hábito desde que soy cristiano. Cuando yo me he movido de apartamento o recámara o donde me haya movido, antes de mover mis muebles, yo voy primero y oramos al Señor, ungimos las paredes, limpiamos espiritualmente todo, y ya después metemos nuestros tiliches, ¿va? Pero primero, Dios. Entonces ellos sabían, lo primero que hicieron, poner altar al Señor. Amén. Luego medio levantaron un poquito el templo, pero empezó a haber guerra. Entonces empezaron a cercar para que no entrara el enemigo, es decir, cerrar vallado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? En su vida, porque usted es templo, primero encienda altar al Señor. Trate de edificar, pero mientras se está edificando, cierre vallado para que no vaya el enemigo. Ese es el orden de Dios. Primero, Dios en mi vida, y cerrando vallado. Es decir, voy caminando en Cristo, pero yo tengo el vallado ya cerrado. Sigo construyendo y edificando en mi vida, pero el vallado está cerrado. Por eso no aportillemos el vallado, es decir, no abra puerta. Sigamos siempre con el vallado cerrado, es decir, cubiertos. Ahora, ¿qué es cubierto el vallado? Yo no sé si me he oído decirlo, pero en la Biblia está: Señor, tú eres mi baluarte. Cuando yo soy mexicano, el baluarte para mí es como, se me suena como una joya, ¿no? Como algo que tiene mucho valor. Arte, ¿no? Así como algo que es de arte y que vale mucho. Y pues sí vale mucho. Baluarte es un muro. ¿Usted ha visto los castillos? ¿Y ha visto que alrededor de los castillos hay un muro? Ese muro se llama baluarte. Entonces, usando lo mismo, Señor, tú eres mi baluarte. Me voy a la derecha, Cristo. Voy para adelante, Cristo. Voy para la izquierda, Cristo. Voy hacia atrás, Cristo. Donde quiera que yo mire, Cristo. Si tú eres mi protección. Pero voy para acá y veo las noticias, ay, temor. Voy para acá y veo, ay, no, ahí está. Y temerosos, hermano, porque ya aportilló su vallado. Pero tiene que mirar a Cristo en todo alrededor. ¿Verdad, hermano Carlitos? Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, después de eso, hermano, mientras estaban peleando contra los enemigos, ellos seguían. Fíjense nomás cómo está la cosa. Es que está hermoso. Lean Nehemías y Esdras, de ahí lo va a entender. Primeramente, Nehemías era como una persona que ayudaba al rey. No me acuerdo si era Darío parece que es, pero le estaba sirviendo la copa. Y Darío había ayunado y había llorado, hermano. Llorado al Señor. Y Nehemías estaba triste. ¿Por qué estaba triste? Él estaba en el palacio con el rey. ¿Pero por qué estaba triste? Porque su pueblo, su ciudad y su templo no estaba construido.
Es decir, hermano, si usted está bien económicamente, si usted está bien en el trabajo, si le está yendo bien, pero está viendo que la casa de Dios no está bien, que el mundo se está perdiendo, debería de gemir y de suplicarle al Señor. Ayunar. Eso es lo que hizo Nehemías. Cuando al siguiente día fue a servirle la copa de vino al rey, y parece que es Darío, el rey lo vio y andaba todo apachurrado. ¿Tú qué tienes? No, estoy bien. No. ¿Por qué está triste tu rostro? Porque esa tristeza no es enfermedad. Esa tristeza es del corazón, le dice el rey. Y entonces le explica a Nehemías, se lo puede mirar, Nehemías 2:7. Fíjese, bueno, desde el 2 lo empieza a ver, pero ya en el 2 sí te lo voy a leer ahorita. Es que ya en mi pueblo, mi nación está destruida. Y el templo de mi Señor ha sido destruido. Nabucodonosor lo hizo. Ya Nabucodonosor ya no estaba. Ahora el rey era Darío. Amén. Y le dice Nehemías, ahí sí, 2:7. Y dije al rey, si le agrada al rey, que me den cartas para los gobernadores y las provincias más allá del río, para que me dejen pasar, a modo que yo llegue a Judá, es decir, a Jerusalén. Y una carta para Sal, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para hacer vigas para las puertas de la fortaleza que está junto al templo, y para la muralla de la ciudad a la cual yo iré. El rey me la concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Es decir, Darío dio la orden. Y se cree que también el rey Artajerjes. Entonces hay diferencia de los años, pero digamos que hay uno que es 444, hay otro que dicen, porque la historia a veces las fechas no las tienen bien exactas, otros dicen que son 457 antes de Cristo. Amén. Entonces fueron 7 semanas, hermano. Fueron 7 semanas. Si fuera aquí, fueron 49 años. Terminaron de hacer el templo en el año 408 antes de Cristo. Y si fuera aquí, terminaron de hacer el templo en el año 395 antes de Cristo. Recuerde que va de a mucho a menos, porque es antes de Cristo. Amén. Y si usted se da cuenta, son los 49 años. Y en Esdras 6:15 dice, el templo fue terminado en el 3er día del mes de Adar, que era el año 6º del reinado del rey Darío. Amén. Es decir, el templo fue terminado. Se cumplió la primera parte de las 7 semanas, que son 49 años. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Entonces le dice Gabriel a Daniel, has de saber que se ha decretado 70 semanas. La primera etapa son 7 semanas donde se va a reconstruir el templo, se va a reconstruir la ciudad y se va a reconstruir. Hecho está. Segunda parte, 9:25, has de saber y de entender que desde la reconstrucción del templo y de Jerusalén, o la restauración de Jerusalén, imaginemos que fue el año, cualquiera de los dos podemos poner, no importa tanto, pero imaginemos que fue en el año 395, amén, que se restauró Jerusalén. Cuando digo que no tiene tanto importancia, porque lo que importa es lo que viene al final. Es decir, de todos modos fueron los años que fueron, pero la historia no tiene claro qué año era antes de Cristo, porque digamos, en el año 3º del rey Nabucodonosor,
en el año segundo del rey Ezequías. Cosas así se marcaban y hay una confusión en los años. Por eso es que no hay una fecha así que todos se pongan de acuerdo. Hay variación de hecho, en el año del nacimiento del Señor, ¿hoy qué año estamos? 2020. ¿Sabía usted que podemos estar viviendo el año 2015 o 2025? Porque hay un margen de error. No saben qué año nació bien el Señor. ¿Creen que pudo haber nacido 5 años antes? ¿O 5 años después? Por lo mismo hoy podemos estar el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Dependiendo desde cuándo nació el Señor. Lo mismo pasa aquí. No hay exactitud en las fechas. Amén. Segunda parte. Has de saber que desde que la salida de la orden para restaurar Jerusalén, que ya se restauró, hasta el Mesías, es decir, Jerusalén, hasta el Mesías, ¿está leyendo conmigo? Habrá 62 semanas. 62 semanas. Es decir, 474 años. Si usted le quita a 395, 474 años, le va a quedar que va a ser el año 39 después de Cristo. Amén. Un poquito aburrido, ¿ah? Pero así, tiene que aprender a escuchar. Ok. Ya viene lo más importante. Cuando estas semanas se cumplan, el Mesías será muerto. ¿Lo lee usted? Daniel 9:26, ¿está conmigo? Después de las 62 semanas, el Mesías, ¿qué pasará con el Mesías? ¿Y murió el Mesías? Bueno, yo no entiendo entonces a los hermanos israelitas que ellos creen que el Mesías no iba a morir. Si aquí está en el libro de Daniel, que el Mesías tenía que morir. Murió el Señor. Y dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Y dice, y no tendrá. ¿Cómo murió el Señor? A los ojos del mundo. Se implantó el reino de Dios, se implantó el milenio, se implantó el reino de Dios en esta tierra. No, aún no. El reino de Dios está puesto en nuestros corazones, dice, pero no aún en la tierra. Pero va a pasar. Amén. No tendrá nada, dice, y el pueblo del príncipe ha de venir a destruir la ciudad. ¿Está conmigo ahí? Amén. Amén. Estamos leyendo. El pueblo del príncipe, o el príncipe del pueblo, vendrá a destruir la ciudad. En el año 70 después de Cristo, después de Jesús, las legiones romanas a la orden de Tito vinieron y destruyeron la mayor parte de Jerusalén. El segundo templo que se había hecho en estas 7 primeras semanas fue destruido. Se le conoce como el templo de Herodes, porque unos 20 años antes de que Jesús naciera, Herodes remodeló algunas partes, que era el rey de Judá. Remodeló algunas partes del templo que se hicieron en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras. Hasta ahí me va entendiendo. Ahí voy explicando, pero porque usted sí es bien listo, bien chispudo, dicen en Guatemala. Pero yo me voy explicando, no sé si lo estoy enredando. Es decir, dice, el príncipe del pueblo vendrá y destruirá la ciudad y destruirá el santuario, es decir, destruyó el templo. Y su fin vendrá con inundación y hasta el fin habrá guerra, y las desolaciones o las guerras están determinadas. Es decir, el pueblo de Israel iba a estar en problemas hasta que se acabaran las 70 semanas. Ya estaba destinado. Es decir, por una parte le dicen, van a reconstruir el templo,
Y por otra parte le dicen, pero va a volver a ser destruido. Pero ese es el segundo templo que se ha hecho de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Jesús en Mateo 24:1, yo ya con esto termino, hermano, porque si no me falta como 2 horas. No creo que me aguante. Me quiere mucho, pero no tanto. Cuando el Señor se iba a ir, ¿sí? Dijo, cuando Jesús salió del templo, todavía no moría, y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús aún no moría. Y Jesús les respondió, ¿veis todo esto? Porque el pueblo de Israel, hermano, no sé si, déjenme gasto 2 minutos en esto. Para el pueblo de Israel el templo de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí habita la presencia de Dios. El pueblo de Israel, el templo es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos pueden acudir con la garantía, sabiendo que Dios los escucha. El muro de los lamentos, como está la única pared que quedó después de la destrucción del templo de los romanos, ellos van y se lamentan, y su súplica es que se vuelva a hacer el templo otra vez. Y han pasado 1950 años desde que el templo fue destruido. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puso una pausa. Es decir, el reloj cronológico espiritual de Dios, después de las 69 semanas, Dios puso una pausa. No es un stop, sino es una pausa. Pero en cualquier momento Dios va a poner el play y va a venir la última semana. Pero estas 2 partes las vemos el día domingo. Amén. ¿Ves todo esto? Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba gozoso, porque el templo era majestuoso, hermano. El templo de Salomón era una cosa hermosa, pero el templo lo acababan de remodelar. Tenían como 40, 50 años que lo habían remodelado. Estaba precioso, ante los ojos humanos, pero el Señor estaba desagradado. ¿Por qué? Porque habían hecho cueva de ladrones su templo, cuando tenía que ser casa de oración. Y lo curioso es, hermano, que ahora este templo está levantado y casi no quieren orar. Ahora se le voy a cambiar un poquito más fácil. Su casa, su cuerpo es templo de Dios, y tiene que ser casa de oración. Casa de oración. Pero si no oramos ni por los alimentos, espero que me equivoque yo. Por los alimentos sí, dice. Bueno. Pero tenemos que orar. Tenemos que mantener el fuego. Tenemos que tener sellado el vallado. Tenemos que pelear contra los enemigos. Tenemos que hacer todo eso. Amén. Yo con esto termino y lo vamos a dejar la siguiente parte, hermano, para el día domingo. Vamos a orar al Señor y así vamos a quedar despedidos. Disculpe, yo sé que es denso, pero todo esto me es importante para que yo pueda explicar en la gracia y la misericordia de Dios lo que es la pausa. ¿Por qué se dio la pausa? ¿Qué es la pausa? ¿Y qué va a pasar en la última semana? Estamos viviendo esa pausa todavía, pero en cualquier momento la última semana va a continuar. Cuando vemos la historia, tal vez para algunos es aburrida y tal vez yo soy torpe para explicarlo, pero todo eso se ha cumplido. Las palabras de Daniel que Dios dio a Daniel se han cumplido. Pero hay una parte en el libro de Daniel que Dios le dice: sella el libro de la profecía, porque se ha de abrir hasta los últimos tiempos. ¿Y qué cree? Estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a darle gracias a Dios.
Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor amado, bendito Dios, que nos guardes, Señor, que nos ayudes a entender esto que es denso, Señor, que tal vez aburre a algunos, pero, Señor, es precioso, bendito Dios, y delicioso a nuestro paladar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a entender lo profundo, Señor, porque a través de esa enseñanza yo estoy seguro, Padre, que nuestros corazones van a entender si tú nos ayudas, Señor. Que tu luz llegue a nuestro entendimiento, que no nos quedemos solo con saber, sino que podamos entender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Gracias te damos, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu presencia. Gracias te damos, mi Dios hermoso, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Esto es historia. Hasta ahorita lo que hemos visto es historia. Pero ya lo que viene, vamos a ver el presente y vamos a ver el futuro. Estamos estudiando escatología, que quiere decir el estudio de lo último, de los últimos tiempos o del futuro, le digo yo. ¿Sí? Nos es necesario saber lo que viene, pero para saber lo que viene, hay libros como el Daniel, que explica lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Así que, hermanos, yo les ruego, el día domingo vamos a tener Santa Cena, así que prepárense, vamos a celebrar la Santa Cena y el Señor va a hablar muy, muy poderosamente, porque el mensaje es lo que yo quería dar. Yo hubiera querido dar lo otro en lugar de esto, pero nos es necesario entender esto para poder apreciar lo que sigue. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que el Señor les fortalezca y nos miramos aquí el día mañana. Va a haber oración de 11 a 2. Los que ya están anotados, aquí los esperamos. Los que no están anotados, pues nos sintonizamos por las redes y nos volvemos a mirar el día domingo, hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que el Señor les fortalezca. Amén y amén.